Buenos días a todos. Vamos a empezar en tiempo porque la mañana viene densa y entonces para no acabar muy tarde. Y lo primero, gracias por estar aquí tempranito, sois los primeros, así que muy bien. Vamos a empezar la mañana con un tema de correlación patológico-radiológico o radiológico-patológico. Como ya estuvimos hablando ayer durante toda la primera parte del curso, pues vimos cómo el manejo obviamente de las lesiones mamarias implica no solo nuestra labor, sino fundamentalmente la decisión también se basa en la radiología. En ese sentido, cada vez tenemos que tener más idea de las lesiones radiológicas. Lo digo fundamentalmente por la gente más joven que se incorpore al tema de la mama, pues que se enfoque también mucho en entender la radiología, ¿no? Para tratar estos temas tenemos a la doctora Reche, radióloga del Hospital Universitario de Alicante, y al doctor Aranda, que todos conocéis, que nos van a presentar, creo que una serie de casos en los que será evidente la interacción entre radiólogo y patólogo para la resolución. Y ahora ya si estáis... nada. ¿Quién empieza de vosotros? ¿Quién empieza? ¿Tú? Sí, toma. Bueno, espera. Buenos días a todos. Hemos intentado hacer una sesión de correlación partiendo del concepto de que cada vez es más importante que el patólogo conozca la manera de presentación radiológica. Es más, yo considero, y como yo creo que todos los que hacemos patología mamaria, absolutamente imprescindible conocer la manera de presentación clínica y radiológica cuando nos enfrentamos a un diagnóstico, especialmente de una biopsia en todo contexto, pero especialmente cuando se trata de diagnosticar biopsias con aguja, porque esa presentación va a condicionar nuestro algoritmo mental a la hora de realizar el diagnóstico e incluso va a condicionar la valoración respecto a la calidad de la biopsia que tenemos, como todos sabemos. Entonces hemos preparado un seminario de casos en el que de alguna manera lo que tratamos es de transmitir, apoyados en una de nuestras radiólogas, cuál es la manera de presentación más típica de las diferentes lesiones desde el punto de vista radiológico. Y ya doy la palabra a Miriam Reche, radióloga del Hospital de Alicante. Bueno, como sabréis la mayoría de vosotros que hacéis mama, los radiólogos utilizamos un sistema para informar las imágenes que se llama el BIRADS, que lo fundaron el Colegio Americano de Radiología con otras 6 sociedades científicas en el año 92. Desde el 92 hasta nuestros días han sido publicadas 5 ediciones, ahora vamos por la 5ª edición y los objetivos es estandarizar el informe para hacer una interpretación de la imagen lo más uniforme posible, unas recomendaciones y un seguimiento. Entonces, hay un léxico BIRADS para mamografía, para ecografía y para resonancia. Nosotros nos vamos a centrar en la mamografía. Entonces, esto es fundamental que lo conozcamos todos los que vamos a una unidad de mama. Las lesiones BIRADS fundamentales en mamografía, que son el nódulo, la distorsión, la simetría y las calcificaciones. El nódulo en la mamografía lo vamos a ver como una lesión tridimensional, una lesión que ocupa espacio con bordes convexos y se va a ver en las 2 proyecciones. Esto es lo que nosotros llamamos nódulo. La distorsión es un área donde vamos a ver el tejido mamario distorsionado, sin una masa central definida y se puede ver solo en una única proyección. Y la asimetría es un aumento de densidad de tejido mamario que es asimétrico respecto a la mama contralateral, como podéis ver aquí, y además los bordes son cóncavos a diferencia del nódulo y puede tener grasa en su interior. Y las calcificaciones que ya todos conocéis. Entonces, ¿esto para qué nos ayuda? Nos ayuda para poder categorizar la lesión según el grado de sospecha para luego poder darle un valor predictivo positivo para malignidad. Habéis de saber que cuando nosotros ponemos BIRADS 0 es un estudio incompleto, hay que hacer una ecografía o otra prueba de imagen. Categoría 1 y 2 nos da igual porque el valor predictivo positivo para malignidad es 0, es con lesiones benignas. El caballo de batalla nuestro son las lesiones BIRADS 3, que son los nódulos, asimetrías, micros, lesiones que nos parecen benignas, que podemos tanto seguirlas en 6 meses o biopsiarlas. Pero ojo, el valor predictivo positivo para la malignidad es menos de un 2%, pero ojo que en algunos de estos casos nos vamos a encontrar un cáncer. Luego,
categoría BIRATS 4, que siempre que vemos algo y le damos categoría 4 lo tenemos que biopsiar siempre. Luego la categoría 5, lo típico es el nódulo espiculado con un alto valor predictivo positivo para la malignidad. Y la categoría 6 cuando ya está aprobado por excisión quirúrgica. Entonces vamos a centrarnos en cada una de estas lesiones. Ahora vamos a hablar del diagnóstico diferencial de los nódulos por mamografía, que pueden ser tanto lesiones benignas, que las veis aquí, como tanto lesiones malignas, que esto es el tipo de tumores que dan morfología redondeada y te pueden confundir con una lesión benigna. Bueno, pues vamos a empezar con un caso. Se trata de... ¿Sí? ¿Se oye? De una mujer de 45 años que tenía lesiones ocupantes de espacio hepáticas hipodensas con realce en anillo, a la que se realizó una biopsia. Es una manera de empezar un seminario de mama con una lesión hepática. Como veis, se trata de un TAC en la que se pueden apreciar, y si me lo permite la radióloga, estas lesiones ocupantes de espacio con este realce. La paciente tenía también un balón gástrico. Se realizó una biopsia con aguja y estos fueron los hallazgos. Una proliferación neoplásica, como veis, de células que forman nidos sólidos con un citoplasma muy vacuolado, en un estroma fibroso y con un marcado pleomorfismo nuclear. La inmunistoquímica puso de manifiesto que se trataba de un tumor. Bueno, aquí tenemos el EPAR negativo, la positividad intensa para receptores de estradiol, que nos orientaba que podía ser un origen mamario. Es muy raro que una mama debute así, la verdad, es una situación muy extraña. Otra cosa que es que en el curso evolutivo haga metástasis, pero que debute con metástasis, la verdad que fue una cosa un tanto sorprendente. Y además tenía expresión de marcadores neuroendocrinos, como veis. Entonces, pues mujer con sospecha de metástasis y sin tumor primario conocido, de protocolo siempre nos piden una mamografía. Entonces, en este caso tenemos la mamografía de la mama derecha. Cuando es la mama derecha, el pezón mira para la derecha y así nunca os confundiréis. Y si es la mama izquierda, el pezón mira para la izquierda. Entonces, aquí veis las dos proyecciones y se ve un nódulo que está en región retroareolar de la mama derecha, que como no sabemos si es quístico o es sólido, hay que caracterizarlo, completamos el estudio con ecografía. Y con ecografía vemos que es un nódulo de bordes microlobulados, halo ecogénico, con lo cual no cumple características todas de benignidad, con lo cual es un BIRATS 4 y hay que biopsiarlo. Bueno, aquí tenéis la biopsia. Como veis, se trata también de grandes nidos sólidos. En este caso, lo que llama la atención sobre todo es una gran cantidad de moco extracelular. Pero como vemos la morfología celular es bastante superponible, es decir, son células vacuoladas y con marcado pleomorfismo nuclear. El patrón de expresión de receptores, el ER2 negativo, un Ki moderadamente alto y una expresión de marcadores neuroendocrinos. Corresponde a un carcinoma mucinoso hipercelular tipo B, de Capella, pero de grado histológico alto. Poco para resaltar que el carcinoma mucinoso, cuidado con los tipos histológicos, porque aunque el carcinoma mucinoso es un tumor de buen pronóstico, pero hay que fijarse en el grado. Hay un subgrupo de carcinomas celulares, mucinosos celulares de grado alto, que tienen un comportamiento que puede ser más agresivo. Este es el perfil inmunistoquímico, los marcadores. La paciente realizó un tratamiento con antraciclinas y taxanos. Desgraciadamente desarrolló metástasis óseas con un fallo multiorgánico y éxitos. Vale. Aquí tenemos otra mujer. Perdón, tenemos aquí la historia, 36 años, prótesis mamaria, un nódulo lobulado y otro nódulo adyacente. Perdón. Vale, esta mujer, el nódulo era palpable y aquí tenéis las mamografías estándar oblicua y craniocaudal de la mama izquierda, donde veis el nódulo en línea intercuadrántica superior y la prótesis retroglandular de silicona, que está colocada encima del músculo. Entonces, esto es un nódulo más delimitado, es de alta densidad, porque es algo más denso que el tejido mamario adyacente, y igual que antes, BIRATS 0, completamos estudio con ecografía. Aquí podéis ver cómo vemos la prótesis, el envoltorio de silicona y el gel, y el nódulo. Este nódulo polilobulado era de 16 milímetros, aunque era homogéneo, tenía algún borde mal delimitado, con lo cual no cumple todos los criterios estrictos de benignidad. Aparte tenía otro nódulo adyacente de las mismas características de 8 milímetros, con lo cual la lesión era de mayor tamaño y es sospechoso y hay que biopsiarlo teniendo cuidado y no perforando la prótesis, que eso también. Se le realizó una resonancia previa a la biopsia. Tiene un dato muy, muy característico, que este nódulo es de alta intensidad en T2
Y aquí vemos en esta resonancia con contraste cómo es un nódulo muy hipervascularizado y se ve cómo llega al vaso nutriente. O sea, con la resonancia teníamos que es un nódulo muy sospechoso de malignidad y aparte característico brillante entre T2. Y aquí tenéis la pieza de mastectomía, cómo nosotros en nuestra unidad, los radiólogos, cómo orientamos nuestra pieza en superior externo y la lesión. Hacemos una mamografía de la pieza y la mandamos a anatomía patológica. Cosa que agradecemos mucho porque nos ayuda mucho, como sabéis, a identificar las lesiones y mostrarlas de manera adecuada. Bueno, aquí tenemos es otro ejemplo de un tumor con una gran matriz extracelular con aspecto de moco y nuevamente un tumor con una densidad celular relativamente alta, marcadamente pleomórfico, incluso con necrosis, pero que reúne los criterios de un carcinoma de tipo mucinoso celular. Además, presentaba un componente in situ, vemos aquí la cápsula fibrosa que delimita la prótesis y el componente in situ también de tipo mucinoso. Es decir, se trata nuevamente de un carcinoma mucinoso hipercelular en una paciente muy joven. Recordad que el mucinoso es más bien un tumor de gente mayor, pero bueno, en este caso se trataba de una presentación un tanto atípica y por eso lo hemos seleccionado con componente in situ, un perfil que también se escapa del mucinoso convencional. Y tenía un segundo foco que era una fibrosis. Y este es el mucinoso que nos gusta ver a todos, mujer mayor, nódulo bien delimitado y el mucinoso de tipo 1 con mucha mucina extracelular y un grado nuclear bajo y un perfil que normalmente, como sabéis, un alto nivel de expresión de receptores, ER2 negativo y una actividad proliferativa baja. Estos son los que tienen buen pronóstico. Los otros, a pesar de que se llaman igual mucinoso, hay que tener más cuidado con ellos. Tienen presentaciones además más atípicas. Desde el punto de vista radiológico, ya lo ha comentado Miriam, con independencia de las variantes, son nódulos que se presentan bien circunscritos, es uno de los tumores que se presenta circunscrito junto con el medular y el papilar sólido, y con esta característica de este aspecto hiperdenso en la resonancia. Desde el punto de vista de la patología, todos lo sabemos, mucina extracelular. Para definirlo como mucinoso tiene que tener al menos más del 90% de componente mucinoso, si no los consideramos mixtos, y si tiene menos del 50% ya se considera NOS. Generalmente son de grado bajo o intermedio, raramente son alto y cuando son alto van peor, por lo cual hay que fijarse en el grado de diferenciación. Y por otra parte, como sabéis, la variante celular con gran frecuencia tiene diferenciación neuroendocrina, como pasaba en nuestros casos. Siguiente caso es una mujer de 44 años que se presenta con un nódulo de 9 milímetros en cuadrante inferior externo de mama derecha, a la que se realiza una biopsia con aguja. Vale, en este caso tenemos la mamografía de la mama derecha, pero yo no veía ningún nódulo. Lo que veía eran unas tenues calcificaciones en cuadrante inferior externo de la mama derecha, puntiformes, que al estar agrupadas son sospechosas, con lo cual hay que biopsiarlas. Y siempre que tenemos unas mamas de esta alta densidad, siempre se recomienda completar el estudio con otra prueba de imagen, preferiblemente la ecografía, que es la más accesible y la más barata. Y ecográficamente se veía un nódulo con algún borde mal delimitado y calcificaciones a su interior, que era sospechoso y que probablemente ya se sospechaba que correspondieran las calcificaciones dentro del nódulo a las calcificaciones que se veían por mamografía. Entonces se biopsia, se le hace una mamografía a la placa Petri con la muestra de biopsia para confirmar que había algún calcio dentro. ¿Dónde está el puntero? Aquí. Había algún puntito de calcio por aquí, por aquí. Y luego se le hace un control mamográfico posterior con el clip puesto. Bueno, en este caso, esto corresponde a las biopsias con aguja, en la que, como veis, ya llama la atención a este aumento, que hay como una lesión bastante celular, que, bueno, pues como veis, corresponde con conductos que tienen una doble capa, un estroma esclerosante y un componente más quístico que corresponde a un cambio columnar. Había otros fragmentos con un aspecto más normal, ¿no? Es decir, había un claro contraste entre una lesión más densamente celular y un tejido menos celular. Lo vemos aquí con mayor detalle, un poquito de ectasia ductal y las microcalcificaciones que se veían en el mamo. Corresponde a una forma, ayer se comentó la entidad, adenosis esclerosante nodular o adenosis tumor, con una lesión columnar sin atipia y unas microcalcificaciones lobulillares. Recordar la adenosis tumoral o adenosis nodular, es una lesión que se presenta como nódulo. Pero y de hecho muchas veces viene con el diagnóstico de fibroadenoma, aunque en ocasiones está peor delimitado y tiene BIRAT ya 4.
Y a veces puede haber una discordancia, es decir, el radiólogo sospecha malignidad, pero nosotros nos encontramos como cambio de tipo de adenosis esclerosante, que es lo característico, y cuando veamos esta densidad hay que pensar en la adenosis tumoral. Generalmente estas lesiones acaban, como hay un nivel de sospecha, acaban en el quirófano y nos permite ver la lesión completa. Yo creo que son lesiones que no es necesario, porque al fin y al cabo pues tiene una presentación bastante característica. No es más que una forma palpable o nodular de adenosis, no tiene ninguna diferencia con cualquier otro tipo de adenosis, puede tener los típicos cambios de la adenosis, como hemos visto, asociarse con cambio columnar, con calcios, y por supuesto hay que descartar que pueda haber otros componentes. En caso de duda, de que nos plantee duda, pues siempre tenemos la P63 para identificar las mioepiteliales y fijarse muy bien en el estroma de que sea esclerosante y no fibroblástico, también porque es otro de los rasgos que nos lo diferencian del carcinoma tubular, que por otra parte no suele presentarse como lesión nodular. El siguiente caso es una mujer de 40 años que presentaba un nódulo subcentimétrico por eco, a la que también se realizó una biopsia con aguja. Vale, esto era una mujer joven con un nódulo palpable en cuadrante infraesternal de la mama izquierda. Eran mamas densas y la lesión estaba oculta mamográficamente, la lesión no se veía, con lo cual había que completar el estudio con una ecografía. Y en la ecografía ya se ve un nódulo, también muy hipoicoico, algún borde mal delimitado, microlobulado, sospechoso. Según el grado de sospecha, BRAF 4A, B o C, se le da un valor predictivo positivo para la malignidad y todos los BRAF 4A hay que biopsiarlos. Entonces, para mí me parece muy importante que si no ves un nódulo por mamografía, lo ves por eco, después de la biopsia colocarle un clip y hacer un control mamográfico posterior para ver exactamente dónde está ese nódulo mamográficamente. Perdonad, he ido a ver si ponían el aire, que veo que todo el mundo está sudando. Bueno, he perdido el hilo, perdonad. Bueno, como veis, a ver si me acuerdo de qué caso es. Yo sí me acuerdo. Como veis, se trata de, nuevamente vemos aquí estructuras ductales dilatadas con las características de un cambio columnar, y aquí vemos ya una proliferación de estructuras tubulares anguladas, revestidas por una única capa de células con un borde de secreción, en las que no parece que efectivamente no existe una capa de tipo bioepitelial y un estroma fibroblástico. Aquí tenéis el aspecto típico, angulado, el aspecto fibroblástico, el cambio columnar, que definimos como atipia plana, atipia de epitelio plano, por el tipo de núcleo redondito más uniforme, y la pérdida de P63, o la ausencia, mejor dicho, de P63 en las estructuras tubulares, que nos permiten el diagnóstico de un carcinoma tubular grado 1, asociado a atipia de epitelio plano. Recordad que esta lesión, el carcinoma tubular, se asocia con mucha frecuencia con la atipia de epitelio plano, incluso, bueno, a veces lo vemos también con carcinoma lobular in situ, la triada de Rosen, ¿no? Que es bastante característica. Tienen una vía, lo que pone en manifiesto que son lesiones con una vía molecular similar, como muy bien muchas veces nos ha comentado el doctor Palacios. El perfil inmunistoquímico es muy característico. Estos tumores siempre son todos siempre receptores positivos, con actividad proliferativa baja, ER2 negativo, y de hecho si no tienen este perfil, volverlo a mirar porque a lo mejor no es un tubular. Ahí ya sabéis que hay una variante ducto tubular que puede recorrerlo, pero normalmente son de grado nuclear más alto y suelen tener más actividad proliferativa. Pero normalmente el tubular tiene actividad proliferativa del orden del 5%. Desde el punto de vista de la radiología suelen presentarse, como ya ha comentado Miriam, como nódulos mal delimitados, espiculados, con distorsión. Y desde el punto de vista de la patología sabemos que son aproximadamente un 8% de los carcinomas pequeños, es decir, menores de 10 centímetros. La mayor parte se presentan en el estadio 1 y solamente en un 6% hay metástasis axilares. Las características que ya hemos comentado, y también recordar que hasta en un 50% se asocian con calcificación. Siguiente caso, una mujer de 81 años, nódulo espiculado y ganglio axilar sospechoso. Vale, esta es la mamografía estándar, mama izquierda. Vemos un nódulo espiculado, que los nódulos espiculados ya tienen una categoría BRAF 5 con un valor predictivo positivo para la malignidad de 5, y vemos aquí en verde un ganglio axilar que es sospechoso porque es muy redondo y de alta densidad. Se completa el estudio con ecografía y aquí veis a la izquierda un nódulo de morfología irregular, mal delimitado, halo súper ecogénico con sombra acústica posterior. Eso es para nosotros maligno. Y luego vemos a la izquierda el ganglio que nos parecía patológico, que era redondo con pérdida del centro graso. Bueno, esto, como veis todos, se trata de un carcinoma infiltrante NOS, o sea, un ductal,
de grado alto, con gran pleomorfismo, etcétera, el perfil característico de un luminal B con una expresión de receptores, el 2 negativo y una actividad proliferativa alta. La paciente se le realizó una mastectomía con linfadenectomía y ese es el estadio final. Bueno, solamente para recordar que la manera típica del carcinoma NOS de presentación es un nódulo espiculado. 70% se presentan así, pero como no puede ser de otra manera, además se pueden presentar como nódulos microlobulados, también en forma de calcificaciones, asimetrías, distorsiones, etcétera. Pero digamos que lo típico es esta presentación, nódulo espiculado. Cuando es circunscrito hay que pensar en tipos especiales, como ya hemos comentado, Porque normalmente este es espiculado, si es bien circunscrito, pensar en mucinoso medular papilar sólido, aparte de las lesiones benignas que ya se han mencionado. Hablaros de la otra lesión BIRATS, que es la distorsión, que por mamografía puede simular tanto cambios postcirugía como adenosis esclerosante, cicatriz radial o un carcinoma ductal infiltrante. También puede adoptar esta morfología. Bueno, hemos visto los nódulos, ahora vamos a otro bloque que son las distorsiones. Este es el caso de una mujer de 38 años con distorsión, microcalcificaciones en cuadrante superior externo de mama derecha, que se realiza una BAG. Vale, este es el caso típico de que lo ve un radiólogo que se dedica a mama y ya piensa lo primero en lo que es. Esto es una área de distorsión con centro radiolucente, no tiene masa central y asocia microcalcificaciones en su interior. Y esto nosotros siempre pensamos una cicatriz radial o una lesión radial esclerosante y siempre hay que biopsiarlo. Ecográficamente también se comportaba como un área de distorsión de tejido algo palpable y la misma sospecha diagnóstica también con la ecografía. Bueno, esta es la típica lesión que yo creo que los patólogos hemos aprendido a diagnosticarla en aguja. Al principio no nos atrevíamos, ¿no? Porque realmente primero que el concepto de lesión radial es un concepto radiológico, hasta que no fueron los radiólogos que nos enseñaron a ver estas lesiones, o nos obligaron a identificar estas lesiones. Y lo segundo es que luego, claro, diagnosticarlas en aguja parece que uno requiere que se vea toda la arquitectura de la lesión. Pero bueno, uno puede, en una biopsia con aguja, como ayer también nos comentaron en el seminario de por la mañana, se puede ya intuir. Y de hecho, bueno, pues aquí vemos que hay, lo que llama la atención, hay una especie de núcleo fibroelastótico, que es muy característico y a partir del cual pues se ve un componente más o menos complejo de estructuras ductotubulares, algunas de ellas pueden estar dilatadas y con una disposición que puede ser radial respecto a esta zona central. Vemos esta disposición radial, desde el punto de vista microscópico, tiene áreas totalmente superponibles a lo que sería una adenosis esclerosante, con mucha frecuencia hay calcificaciones, lo vemos aquí nuevamente, este aspecto tan característico, esta disposición radial, como digo, en torno a ese núcleo fibroelastótico. Si la biopsia es buena, es una biopsia con un suficiente número de cilindros, podemos ver todos los componentes, aunque sea por separado, y ser capaces de reconstruir el puzzle. Como vemos, pues se trata de una lesión con adenosis, cambio columnar, fibrolastosis, orientativo de lesión radial, microcalcificaciones y entraría dentro de la categoría B3 con toda la discusión que tienen estas lesiones sobre si se deben de quitar siempre o no. Hay una tendencia, como ya se comentó ayer, a no quitarlas, aunque al final se acaban quitando, porque bueno, con el problema de asociación que con frecuencia tienen a lesiones de mayor rango. Ya lo ha comentado Miriam, es típica la presentación, lo que llama la estrella negra, es decir, una distorsión con un centro radiolucente y desde el punto de vista patológico es una lesión que, como vemos, se diagnostica con una amplia variabilidad, porque bueno, pues depende de uno cómo utilice los criterios, pues puede ser desde un 2 hasta casi un 25% de las lesiones benignas, generalmente son lesiones menores de 2 centímetros, la morfología que hemos visto, y hasta en un 30% pueden tener lesiones de mayor rango, sobre todo hiperplasia ductal atípica, carcinoma in situ e incluso carcinoma infiltrante. A veces la propia lesión radial puede simular en su totalidad a un carcinoma infiltrante, pero otra situación que vemos con más frecuencia es una lesión radial que tiene un foco de carcinoma infiltrante. Muy importante a la hora de medir, porque lo que hay que medir es el carcinoma infiltrante, que muchas veces no tiene nada que ver con el tamaño radiológico. La siguiente lesión BIRATS por mamografía que vamos a comentar es la asimetría, que es lo que os he comentado antes, que es un parche de tejido que es asimétrico respecto a la mama contralateral. Eso tiene múltiples diagnósticos diferenciales, porque puede ser un parche de tejido normal, una hiperplasia pseudoangiomatosa del estroma, una mastopatía diabética, incluso un área fibroadenomatosa, pero puede ser el temido carcinoma lobulillar infiltrante,
que es una importante causa de demanda en Estados Unidos de infradiagnóstico de un cáncer por mamografía. Es la bestia negra de los radiólogos. A veces también de los patólogos. Bueno, en este caso se trata de una mujer de 51 años que tiene una asimetría en cuadrante inferior externo de mama izquierda. Se le hace una VAG. Este caso es muy evidente, veis mama derecha y mama izquierda, veis la asimetría tan importante en la mama izquierda, en cuadrante inferior interno de la mama izquierda con respecto a la mama contralateral, lo de siempre, BIRRAS 0, complementamos con otra técnica de imagen, con la ecografía, y ecográficamente esto se comporta como un parche de tejido hipoecoico que es sospechoso y también hay que biopsiarlo. Y que bueno, pues nosotros nos encontramos con importante una buena representación de la lesión para quedarnos tranquilos, que esto es clave. No nos cansamos de insistir en esto y que, bueno, pues como veis corresponde a la típica imagen de estructuras que recuerdan a vasos anastomosados con haces de colágeno gruesos que los separan. Como ayer nos enseñó Gloria, esto lo hace un C34, es intensamente positivo y corresponde a una hiperplasia, a un PAS, a una hiperplasia pseudoangiomatosa del estroma. Como sabéis, es una lesión que puede presentarse como asimetría, como nódulo o como nada. De hecho, ya se comentó ayer, algunas series dicen que hasta en un 50% de las biopsias uno se pone a buscar y encuentra cambios de tipo hiperplasia pseudoangiomatosa. Sin embargo, como masa palpable es mucho menos frecuente. Recordad que puede haber casos que hasta pueden deformar la mama, pueden producir hasta una mama en piel de naranja, es decir, es un espectro muy amplio. Y la morfología en cualquier caso es muy característica, con estos canales anastomosados, la expresión del C34 y el estroma colágeno. A veces, cuando hay mayor densidad, como ayer se comentó, puede originarnos problemas de diagnóstico diferencial con otras entidades, pero en general es una entidad de fácil diagnóstico. El siguiente caso, ¿vamos bien? ¿Muy rápidos? Agilitos. Solamente son 25 o 30 casos, están tranquilos. Bueno, esta es una mujer de 86 años, diabética, con una asimetría palpable retroareolar en mama derecha, a la que se realiza una biopsia con aguja. Vale, aquí lo que estábamos comentando, tenemos la proyección oblicua, mama derecha, mama izquierda, y en mama derecha veis una asimetría, que veis un parche de tejido que es asimétrico con respecto a la mama contralateral. Luego la proyección cráneo-caudal igual, a nivel retroareolar la asimetría, caracterizamos por eco y vemos un parche de tejido hipoecoico también sospechoso que hay que biopsiarlo. Bueno, la imagen es típica, de vez en cuando nos encontramos estas cosas, que es inflamación lobular clara, un estroma fibroso muy colagenizado y fibroblastos atípicos, multinucleados, característico de la mastopatía diabética. Recordad que esta es la típica manera de presentación, una asimetría que puede ser palpable o no. Suele verse en mujeres más jóvenes, pero se puede ver en cualquier edad. Y bueno, pues estos son los tres marcadores característicos en patología: inflamación lobular, fibroblastos y fibrosis colágena. Insistir nuevamente en la importancia del muestreo, porque como a los radiólogos, lo que más nos preocupa a los patólogos es hacer un diagnóstico de falsa negatividad, es decir, que en un momento determinado tengamos una buena representación de la lesión. Siempre es mucho más fácil diagnosticar un cáncer que algo que no lo es. Y vamos con el siguiente, una mujer de 72 años, asimetría en mama derecha. Vale, aquí veis mamografía mama derecha y mama izquierda, que yo mamográficamente en estas dos proyecciones no veo diferencias, pero en la proyección oblicua medio lateral sí que veía en la mama izquierda como una asimetría, que es un parche de tejido que lo veía asimétrico respecto a la mama contralateral. Esto vamos a asimetría. Ecográficamente se veía un parche de tejido, algo hipoecoico, tampoco muy llamativo, de todas maneras era sospechoso, sobre todo más por mamografía que por eco, y se biopsió. Y este aquí, que es el típico, como veis, se trata de un carcinoma lobular infiltrante con la típica morfología, las filas indias, la expresión de receptores, la negatividad paracaderina y una actividad proliferativa baja. Es un lobular clásico. Insistir en esta entidad, que desde el punto de vista radiológico les da muchos problemas. Desde el punto de vista de la radiología, lo más habitual es que se presenten en forma de asimetría, más raramente nódulo y raramente distorsión. Sabemos perfectamente los patólogos que no distorsiona porque el estroma que tienen no es un estroma activo, no es el estroma fibroblástico o fibroso que puede tener el carcinoma NOS. Y indudablemente en estos casos, cuando se trata de mamas tan densas, los radiólogos tienen especial problema a la hora del diagnóstico.
Y Vale. entramos en el último capítulo. La última lesión BIRRADS, que son las calcificaciones. Veis que hay un montón de tipos de morfología de calcificaciones, tanto benignas como malignas, y luego también nosotros nos fijamos en según cómo están distribuidas las calcificaciones. Entonces, sobre todo hacer hincapié en las calcificaciones que para nosotros son sospechosas, que son las de menor grado de sospecha a más alto grado de sospecha. Cada una de ellas puede corresponder a un carcinoma ductal in situ o una lesión de riesgo, estas con menor sospecha hasta mayor sospecha. Y estas son las típicas, que son lineales finas o lineales finas ramificadas, que cuando las vemos el radiólogo enseguida tiene que pensar en un carcinoma ductal in situ. Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos de calcificaciones. En este caso se trata de una mujer de 72 años con calcificaciones en cuadrante superior externo. Se realizó una biopsia asistida por vacío con una aguja gruesa de 10 Gs y posteriormente al diagnóstico ya se realizó una tumorectomía con arpón. Vale, esta es una proyección lateral, mama izquierda. Aquí a mayor detalle vemos un grupo de calcificaciones pleomórficas finas. Eso es la morfología y la distribución agrupadas, con lo cual son de alta sospecha para la malignidad y se realiza una biopsia asistida por estereotaxia con aguja de 10G y se obtiene una muestra generosa con muchas microcalcificaciones representativas. Y aquí veis lo que os he comentado antes de cómo nosotros es la mama izquierda, cómo la referenciamos, superior externo, el clip post-biopsia y las calcificaciones residuales. Bueno, este es un ejemplo que pone de manifiesto una cosa que comentábamos ayer, la gran variabilidad que puede haber en la cantidad de material a la hora de realizar el diagnóstico. No es lo mismo hablar de una biopsia con una aguja gruesa convencional de 14 Gs que hablar de una biopsia asistida por vacío de 10 Gs, que además le salgan pues, un montón de tejido, lo cual implica que muchas veces, si la lesión es pequeña, se la llevan entera, lo cual también hay que tenerlo en cuenta a la hora del estudio de las piezas. Como veis, el diagnóstico es automático, es decir, hay una proliferación intraductal con una zona central en la cual ya se adivina que aquí había calcio o se ve allí calcio que se ha roto y que corresponde a un carcinoma ductal in situ de patrón micropapilar y cribiforme y con una zona de cancerización de adenosis. El siguiente caso es una mujer de 75 años, en este caso que se presenta en forma de... tiene una lesión en la mama derecha, un nódulo retroareolar, y en la mama izquierda unas calcificaciones. Vale. Aquí tenemos mama derecha y mama izquierda, en detalle en proyección oblicua medio lateral. En la mama derecha parece que se insinúa un dudoso nódulo retroareolar, BIRRADS 0, hay que caracterizarlo por ecografía. Y en la mama izquierda vemos unas calcificaciones que para nosotros son heterogéneas, porque hay diferentes formas y diferentes tamaños, pero algunas hay por encima de más de 0,5 milímetros, con lo cual ya las llamamos groseras. Están agrupadas, son sospechosas y hay que biopsiarlas. Entonces, en la mama derecha hemos dicho de hacerle una ecografía, que la radióloga que lo vio, claro, lo primero que pensamos cuando vemos un nódulo es un fibradenoma o incluso en un filodes. Es sospechoso, hay que biopsiarlo. Y aquí tenemos la mastectomía bilateral. La mama derecha, el nodulito se puso un clip para poder luego... sobre todo es muy para anatomía patológica, les facilitamos el trabajo. Y aquí y a los cirujanos. Y a los cirujanos. Y aquí tenemos, no se ve muy bien, el clip residual que se puso al biopsiar las calcificaciones de la mama izquierda y las calcificaciones residuales. Mama derecha, mama izquierda, ¿cómo los referenciamos nosotros? Claro, cuando ponen el clip ellos no saben todavía si se va a hacer una mastectomía o una tumorectomía. En el caso de tumorectomía, fundamental para los cirujanos para saber por dónde tienen que ir. Pero desde luego para nosotros siempre. Bueno, como veis se trata de... Esta es la mama derecha y que se presentaba en forma de nódulo, recordar, en forma de nódulo, que es una manera de presentación anormal. Y aquí vemos un carcinoma in situ de grado alto con necrosis, pero lo que vemos es que está cancerizando una adenosis, es decir, un carcinoma in situ que está cancerizando adenosis. ¿Qué es lo que origina el nódulo? La adenosis. Lo más probable es que fuera una adenosis tumoral, una adenosis tumor, con un carcinoma in situ que lo ha cancerizado y eso hace que haga esa presentación atípica. Es decir, cuando un carcinoma in situ, las presentaciones atípicas radiológicas de carcinoma in situ es porque hay algo más. Y de hecho, cuando vemos microcalcificaciones con distorsión, enseguida nosotros ya debemos de buscar algo que nos explique esa distorsión, además del carcinoma in situ. Ese yo creo que es el concepto a transmitir. Lo vemos aquí con mayor detalle y en cambio la mama contralateral tenía también un in situ que podía plantear problemas con un lobulo iliar promórfico, pero la cadenina fue positiva y con una cancerización lobulillar. Es decir, el nódulo era una cancerización de adenosis, un in situ con cancerización de adenosis, y el que se presentó solo con micros era un in situ con cancerización lobulillar.
Recordar que el 80% de los casos de in situ se presentan en forma de microcalcificaciones. De hecho, yo creo que precisamente la mamografía, todos lo sabemos, y las microcalcificaciones han revolucionado nuestra manera de ver la mama. Antes el in situ era un 5% y ahora puede ser hasta un 30% de la patología mamaria. Especialmente en las lesiones no palpables con microcalcificaciones. Es interesante que por la morfología de los calcios, el radiólogo, ahí tenemos a nuestra Margarita García Franco, que es otra de las radiólogas con una gran experiencia. A veces los residentes decían, oye, la radióloga dice hasta el grado del in situ, y digo, bueno, es que nuestra radióloga tiene mucho callo. Es que ves según los calcios, dice, este es un in situ de grado bajo, este es un in situ de grado alto, y entonces dice el residente, ¿cómo puedes saber el grado mirando ahí? Digo, bueno, es que todo en esta vida tiene sus trucos. Entonces las calcificaciones ya nos orientan respecto a si es un grado alto o un grado bajo. Y luego recordar que hay un 20% de presentaciones diferentes y que el patólogo allí tiene que saberlo porque hay que ir a buscar la lesión que nos explique esa forma de presentación. El siguiente caso es una mujer de 45 años que presentaba calcificaciones tenues en región retroareolar. Vale, esto es la mama izquierda, proyección oblicua magnificada, que vemos unas tenues calcificaciones, y aquí en la proyección cráneo-caudal también magnificada, y estos son puntiformes y pleomórficas finas. Decimos que son microcalcificaciones porque tienen menos de 0,5 milímetros. Están agrupadas, son sospechosas y hay que biopsiarlas. Bueno, en este caso se trata, como veis, de una proliferación que está afectando conductos, pero también lobulillos, como vemos aquí. Parece un conducto grande, pero en realidad son lobulillos, con una población bastante uniforme, de núcleos de grado bajo, bajo intermedio. Como vemos aquí, otro lobulillo, y vemos aquí la ecaderina, es decir, corresponde a un carcinoma lobular in situ. Carcinoma lobular in situ que se detecta asociado con calcificaciones que en realidad no tienen que ver con el carcinoma lobular in situ, sino que tienen que ver con lobulillos no neoplásicos. A veces vemos calcificaciones en el interior que muchas veces depende de carcinoma lobular in situ que han crecido en lobulillos que previamente tenían calcificaciones. Porque la excepción, como sabéis, es que sea un lobulillo in situ que haga necrosis tipo Comedo, que eso sí que pueden calcificar. Es decir, bueno, este es el diagnóstico. Ya se insistió ayer, el carcinoma lobular in situ en principio no se detecta radiológicamente, y es siempre un hallazgo. Es un hallazgo que aparece asociado a otras lesiones en las cuales aparecen calcificaciones de conductos y lobulillos. La lesión que puede estar asociada pues puede ser un cambio columnar, ya hemos comentado la asociación de cambio columnar o calcificaciones de tipo lobulillar, o incluso hay veces hay asociación de lobulillar in situ con carcinoma ductal in situ. La excepción, como ya se comentó ayer, la constituye el carcinoma lobulillar in situ con necrosis tipo Comedo, que hace calcificaciones similares a las del ductal de alto grado. Yo creo que este va a ser ya el penúltimo. Es una mujer de 44 años con también calcificaciones amorfas en cuadrante superior externo. Vale, es una morfología amorfa porque estos son como en copos mal delimitados. También son sospechosos, aparte de la morfología, por la distribución. Entonces se biopsiaron con biopsia asistida por vacío, pero con otro sistema que es Bacora, que aquí veis los cilindros, y una excisión completa de la lesión cálcica. Bueno, este es un bonito ejemplo de cómo una biopsia asistida por vacío se lleva todos los calcios, se lleva toda la lesión y nos puede permitir pues, sencillamente hacer un seguimiento de la paciente sin necesidad de nada más, aunque esto siempre puede ser discutible dependiendo de las características etarias, o sea, de la edad de la paciente, etcétera, etcétera. Bueno, como veis, corresponde bueno, los cilindros hay una excelente representación de los calcios y corresponde a una lesión que, bueno, pues la típica morfología tipo lo que antes llamábamos adenosis de conductos romos, aunque aquí hay conductos más dilatados, que son lesión tipo columnar, pero que, bueno, aquí entraríamos en la discusión si lo llamamos con atipia o no atípico. Aquí, desde luego, ya hay estructuras que proliferan, que ya tienen un importante grado de desorganización nuclear y atipia, que nos permitió llamar a esto ya hiperplasia ductal atípica. O, como preferían algunos, proliferación intraductal atípica sin especificar si es hiperplasia ductal atípica o carcinoma in situ. Parece que carcinoma in situ no es, parece más bien una hiperplasia ductal atípica. Y es como lo llamamos. Y asociada a un cambio columnar que nosotros definimos por aquello de tal, pues como atipia epitelio plano, pero que bueno, podría ser también un cambio columnar sin atipia porque tampoco era especialmente relevante. La manera de presentación es típica, ¿no?
cuando se asocia sobre todo con lesión columnar, calcificaciones puntiformes, agrupadas, heterogéneas, roseras, etcétera, que pueden ser muy similares a las del carcinoma ductal in situ de grado bajo. Generalmente es un hallazgo asociado a otras patologías, la hiperplasia ductal atípica. Hasta un 20% de las calcificaciones, recordar que corresponden a la lesión de células columnares. De hecho, la lesión de células columnares es una lesión que se ha descrito a partir de tratar de explicar muchas de estas calcificaciones que se identifican con mamografía. Y también recordar que la hiperplasia ductal atípica puede suponer hasta entre un 3 y un 8% de las biopsias con aguja. Y yo creo que este ya es el último. Sí. Es una mujer de 44 años con microcalcificaciones en la mama derecha. Vale, aquí presentamos la mamografía de la mama derecha y aquí aún más aumento. La verdad es que se ve muy tenue. Veis aquí que hay unas microcalcificaciones, que hay algunas son puntiformes y otras agrupadas, puntiformes y amorfas, perdón, que están agrupadas, son de baja sospecha, pero hay que biopsiarlas. Siempre BIRATS 4 se biopsia. Y hubo una buena muestra de microcalcificaciones, una biopsia asistida por vacío, 10G y guiada por esterataxia. La verdad que este es un caso bonito, muy llamativo, porque fijaros que tiene aquí unos lobulillos grandes en los que se puede ver numerosos calcios que explican la expresión radiológica, calcios asociados a secreción y, como vemos con mayor detalle, corresponde a células con cambio hipersecretor, este citoplasma vacuolado, etcétera. Lo veis aquí, el lobulillo, a veces los núcleos son muy prominentes, este aspecto vacuolado de las células y esta secreción que calcifica. Esto, como sabemos, es el cambio secretor o el cambio tipo embarazo, que se caracteriza precisamente porque se presenta así: calcificaciones multiformes, amorfas, generalmente de baja sospecha. Son lesiones que no tienen relación con el embarazo, aunque la morfología es muy superponible, y de hecho uno puede comprobar cómo hay lobulillos que tienen este cambio al lado de otros lobulillos que pueden tener un aspecto totalmente normal, incluso atrófico. La etiología es desconocida, pero se ha relacionado con situación hormonal especial, endógena o aporte de hormonas exógenas. Puede constituir hasta un 2-3% de las biopsias, y lo que ve el radiólogo es sencillamente, como hemos visto, la secreción que calcifica. Es una entidad que hay que pensar en ella y tener cuidadito, porque a veces tiene nucleolos y, dependiendo si la biopsia no es buena y está un poquito artefactada, uno puede meter la pata, ¿vale? Y yo creo que con esto hemos terminado en tiempo y en forma. Y bueno, solamente, por supuesto, agradecer al equipo de que hace radiodiagnóstico en nuestro hospital, Marga García Franco, que ha sido siempre nuestra referencia, gente de generaciones más recientes, José Marichema Ballesteros, que también está, y por supuesto Miriam Reche, la gente que hacemos mama en este servicio, Gloria Piló, María Niveiro y también Javier Seguí en la vertiente más de citología, y por supuesto a todos los miembros de la unidad de patología mamaria, que por cierto yo creo que debe de cumplir ya. Marga, ¿cuántos años? En el 94, en el 93 se constituyó. En el 93, o sea que ya tenemos un cierto recorrido. Bueno, yo quiero agradecer al doctor Ballesteros y a la doctora García Franco, que son el alma de la unidad de radiología de la mama del Hospital de Alicante, que son mis maestros, y si yo estoy aquí es gracias a ellos dos. Muy bien. Gracias, Miriam. Bueno, abrimos preguntas y comentarios. Bueno, una de las cosas que yo querría enfatizar, que yo creo que todos lo sabemos, la generación de bebé mía, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacer patología, no hace tanto, el eje diagnóstico de la patología mamaria era cirujano-patólogo, es decir, normalmente la patología se diagnosticaba, llevaba una intraoperatoria y tú allí decías lo que fuera, ¿no? Unas veces acertabas, otras veces no, pero bueno, eso era como funcionaba la cosa. En un corte por congelación, la mujer entraba al quirófano, no se sabía cómo iba a salir porque nadie sabía nada, no había mamografía, la mamografía era de muy baja calidad. O sea, realmente es un área que en estos años no os podéis imaginar, la gente más joven, lo que ha cambiado. En este momento el eje diagnóstico, como hemos visto, es radiólogo-patólogo. Ese eje tiene que estar perfectamente engrasado. Si queremos que funcione bien una unidad de mama, el eje radiólogo-patólogo tiene que funcionar de manera impecable. También, por supuesto, el cirujano, nuestros queridos amigos oncólogos, que siempre los tenemos que tener presentes en nuestras oraciones, pero el eje radiólogo-patólogo yo creo que es fundamental. Y yo quiero insistir en esto, de que no aceptéis que os llegue una biopsia con una aguja, porque además
una de las cosas, y ya con esto termino, que tienen los radiólogos es que tienen nuestra misma mentalidad. Es un servicio central que trabaja para todo el mundo, que no tiene copyright, o sea, todo el mundo se apodera de su información. La diferencia de ellos es que además todo el mundo se cree que sabe radiología. Con nosotros nos tienen un poquito más de respeto en ese sentido, pero tienen nuestra misma mentalidad, con lo cual es muy fácil conectar con ellos. Y yo quiero insistir en este concepto porque la biopsia con aguja, aparte de que nosotros nos comamos respecto al diagnóstico, el conocer la manera de presentación radiológica nos va a ayudar muchas veces a un diagnóstico correcto. Yo creo que lo ha dejado muy claro. No sé si hay alguna pregunta. Algo, pero bueno, preguntas, comentarios. Experiencia propia. A ver, Nacho. ¿Cuándo se opera una hiperplasia eritematosa del estómago? ¿Cuándo se opera? ¿Se opera o no se opera? Vamos. Es que yo no me aclaro, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Yo creo que la hiperplasia pseudoangiomatosa del estómago es una lesión benigna que normalmente, si se muestrea bien y no crea problemas de tipo estético, no se tiene por qué operar. Otra cosa es las grandes lesiones nodulares que originan deformaciones, que siguen creciendo porque es una lesión con un influjo hormonal que puede dar problemas y en esos casos se deben de operar. Pero lo habitual, que no se operan, no se tienen por qué operar. Algunos casos, como tú has dicho, se presentan con muy grandes, ¿no? Algunos casos de estos de hiperplasia mamaria virginal, que son mamas muy grandes y que tienen que operar por el tamaño y tienen de base este tipo de lesión, pero bueno, son los menos de los casos, ¿no? La excepción. Muy bien. A ver, sí. La neoplasia lobulillar in situ se recomienda intervenir cuando hay discordancia radiológica patológica, pero yo creo que discordancia radiológica patológica, excepto en los pleomórficos que hay calcificaciones, la hay siempre, porque es un hallazgo incidental. Claro. Entonces yo esa frase no acabo nunca de entenderla perfectamente. De hecho, hay mucha literatura al respecto en la que se ha analizado. O sea, el problema del lobulillar in situ es que normalmente se asocia a cosas, porque si no, no se biopsia. El problema es que son esas cosas. Podemos nosotros tener representación de la neoplasia lobulillar in situ, pero no podemos. Entonces, la correlación con la radiología, no por el in situ, sino por el nivel de riesgo que pueden tener las otras lesiones, es fundamental. Y si el radiólogo dice que hay una lesión que tiene un nivel de riesgo, indudablemente al final esas pacientes acaban haciéndoles una excisión para asegurar de que no haya una lesión de mayor rango asociada. De hecho, hay series que hasta en un 25 o 30% de casos de neoplasia lobulillar se encuentran hiperplasia típica o carcinoma in situ o carcinomas tubulares, y en eso la radiología es fundamental. Porque claro, si la radiología tiene una distorsión y tú estás viendo una neoplasia lobulillar, evidentemente o carcinoma lobulillar, hay una discordancia que habrá que resolver. Yo entiendo, por ejemplo, que los radiólogos sabrán mejor, que unas microcalcificaciones, las que veo lobulillar, que como causa de microcalcificación puede tener un poco de adenosis esclerosante o cambios involutivos y tal. Si ese patrón de microcalcificación persiste y, digamos, es compatible con lo que ya has visto de microcalcificación, entiendo que ahí no hay por qué hacer nada. No hay por qué hacer más. Efectivamente, hay discordancia porque el lobulillar no es por microcalcificaciones, pero si has visto las microcalcificaciones con una causa que no te indica que la trates, ¿no? Yo creo que ahí está la... A ver, Rafa. Bueno, yo quería comentar que hay algunos centros que disponen de resonancia magnética y una vez que la paciente está diagnosticada de un carcinoma ductal infiltrante, van a la caza de multicentricidad y multifocalidad. Entonces, claro, con las resonancias magnéticas encuentran un montón de lesiones que las clasifican y se hacen mastectomías que luego realmente muchas de las zonas que pensaban que eran carcinoma ductal in situ a lo mejor son ectasia ductal. Entonces la sensibilidad es alta pero la especificidad es baja. Quería saber un poco la opinión de la mesa o de algunos compañeros, porque a veces nosotros hacemos una especie de correlación de la mama entera en loncha, buscando a través de una radiografía o mamografía lesiones detectadas por resonancia que, claro, como las técnicas son completamente distintas, son poco reproducibles. Esto es el tiempo. Sí. 2 minutos, que ya nos pasamos.
Vamos a ver, siempre que la resonancia encuentre una lesión que tú no has visto por mamografía y ecografía, tienes que hacer un second look ecográfico intentando buscar la lesión que ha visto la resonancia. Si tú con el second look ecográfico lo ves, lo tienes que biopsiar y marcarlo con un clip. Y si tú no lo ves, tienes que ir y biopsiarlo por resonancia. Y dar un diagnóstico histopatológico, tienes que dar el diagnóstico más preciso antes de meter a una persona en quirófano. Y hay que intentar siempre biopsiarlo por resonancia, marcar la zona con clip y tener esa zona referenciada, siempre que sea posible. Sí. Puedes biopsiar tanto como por estereotaxia, por mamografía, por eco o por resonancia. Bueno, continuamos ya si quieres. Bueno, pues muchas gracias.